La pesada caja de madera de cedro descansaba sobre la mesa de mi estudio, su aroma llenando el aire con una mezcla de tierra húmeda, resina y nostalgia. Dentro, acunada en un lecho de virutas de madera como si fuera una joya frágil, yacía la botella. No era una botella cualquiera. Era una edición especial, casi mítica, de un mezcal artesanal oaxaqueño llamado Herencia de Porfirio. Me había costado meses conseguirla a través de un pequeño productor que solo trabajaba por encargo. La etiqueta, diseñada por mí, era un boceto minimalista grabado a láser sobre el vidrio, la silueta de la primera casa que mi padre construyó con sus propias manos. Una casita de 2 aguas que siempre aparecía en sus historias de origen, el símbolo de su ascenso desde la nada. El regalo era más que un simple objeto, era un puente. Un intento desesperado, y quizás patético, de reconstruir algo que no se había roto de golpe, sino que se había ido agrietando lentamente, dolorosamente, a lo largo de los años. Esa mañana de Nochebuena, el sol de diciembre entraba a raudales por los ventanales de mi pequeño estudio de arquitectura en la colonia Roma. La luz bañaba las maquetas a escala, los rollos de planos y las paredes cubiertas de bocetos y notas. Mi último proyecto, un centro comunitario para un barrio de bajos recursos en Iztapalapa, ocupaba el centro de la mesa principal. Me sentía obscenamente orgulloso de él. Cada línea, cada espacio, cada material de bajo costo pero alta durabilidad, estaba diseñado con un propósito humano, albergar risas, aprendizaje, comunidad. Era mi manifiesto silencioso, el antídoto a los gigantes de concreto y acero sin alma que erigía el imperio de mi padre, construcciones reyes, monstruos corporativos que devoraban el horizonte de la ciudad. Mientras envolvía la caja con un simple listón de yute rojo, no podía evitar el nudo helado que se formaba en mi estómago. Era una sensación familiar, una ansiedad que me visitaba cada vez que el deber filial me llamaba. Me repetía a mí mismo, como un mantra, que Nochebuena era Nochebuena. Que las tradiciones familiares, por vacías que se sintieran, estaban por encima de las disputas personales. Pero sabía, en el fondo de mi ser, que me estaba mintiendo. La esperanza, cuando se dirige a un pozo seco, no es una virtud, es una droga peligrosa, y yo era un adicto crónico a la idea de la familia que deberíamos haber sido. Mi teléfono vibró sobre un montón de papeles, el sonido agudo rompiendo la calma del estudio. Era mi madre, Soledad. Fermín, hijo. ¿Ya vienes en camino? Su voz, normalmente un bálsamo de terciopelo, sonaba tensa, como una cuerda de piano afinada a un tono demasiado alto. Pude oír el murmullo de muchas voces al otro lado, el tintineo de copas, una cacofonía de celebración que ya estaba en marcha. Ya casi salgo, mamá. Solo estoy terminando de envolver el regalo de papá. Quería que quedara perfecto. Hubo una pausa. Demasiado larga. Una pausa cargada de cosas no dichas. Ah, qué bien, dijo finalmente, su tono extrañamente formal. Bueno, aquí te esperamos. Como cada año. No tardes. Como cada año. Las palabras flotaban en el aire, vacías de todo el calor que solían contener. Sonaban a guión, a obligación. Colgué y me quedé mirando la pared, donde un recuerdo, una cicatriz invisible, comenzó a palpitar con un dolor sordo. Sucedió hace poco más de un año, unas semanas antes de que finalmente reuniera el valor para presentar mi renuncia. Estábamos en una obra, una de esas torres de oficinas que mi padre tanto amaba, un falo de cristal y acero que se clavaba en el cielo contaminado de la ciudad. Mi padre, Porfirio, caminaba entre los hombres con el aire de un general romano inspeccionando a sus legiones. Su sola presencia electrificaba el ambiente, los capataces gritaban más fuerte, los obreros trabajaban más rápido. Yo, como siempre, estaba unos pasos detrás de él y de mi hermano mayor, Demetrio, el heredero designado. Mi trabajo consistía en asegurar que la visión arquitectónica se respetara, un rol que cada día se sentía más como el de un decorador. Pero mi formación me obligaba a ver más allá de la estética. Noté una discrepancia en las varillas de acero que se estaban instalando en los cimientos. Los informes de laboratorio que yo había revisado especificaban un grado de resistencia sísmica superior.
Las que estaban allí, a simple vista, parecían de una calidad inferior. Era una diferencia sutil para un profano, pero para un arquitecto, era un grito de alarma en una ciudad que vive bajo la amenaza constante de un terremoto. Me acerqué a él, con la ingenuidad de quien todavía cree que la lógica y la ética tienen cabida en el mundo de los negocios de su padre. Esperé a que un ingeniero se alejara. Papá, una pregunta. ¿El acero de los cimientos, se cambió el proveedor? No parece ser el especificado en los planos estructurales. Esto podría comprometer la integridad del edificio a largo plazo. Porfirio ni siquiera me miró. Siguió caminando, señalando algo a un capataz. Fue Demetrio quien se giró, una sonrisa burlona jugando en sus labios. No te preocupes, hermanito. Son detalles técnicos que no entiendes. Tú dedícate a que las ventanas se vean bonitas. La condescendencia en su voz era un veneno que ya conocía bien. Entiendo perfectamente de estructuras, Demetrio. Es mi profesión. Y mi nombre, al igual que el tuyo, estará asociado a este edificio. Fue entonces cuando mi padre se detuvo. Se giró lentamente, y sus ojos, 2 trozos de obsidiana, se clavaron en mí. No había ira en ellos, sino algo peor, una decepción helada, un desprecio absoluto. Tu profesión, escupió la palabra como si fuera un insulto, su voz lo suficientemente alta para que los trabajadores más cercanos se detuvieran a mirar, es dibujar casitas bonitas en papel. La mía es construir imperios en el mundo real. Y en el mundo real, a veces hay que ser práctico. Se acercó hasta que pude oler el costoso tabaco de su aliento y el aroma de su loción de sándalo. No quiero volver a oírte cuestionar una decisión en mi obra. ¿Entendido? Su voz era un siseo bajo y amenazante. Eres demasiado blando, Fermín. Siempre lo has sido. Vives en un mundo de sueños y líneas perfectas. No sabes nada de los sacrificios, de las decisiones difíciles que hay que tomar para que tipos como tú puedan jugar a ser artistas. Se dio la vuelta y siguió su camino, dejándome allí, en medio del ruido y el polvo, sintiéndome desnudo. Humillado frente a una docena de trabajadores que de repente encontraron algo muy interesante que mirar en el suelo o en el cielo. Demetrio me dio una palmada en el hombro, una palmada que no tenía nada de fraternal, sino de pura dominación. Tranquilo, campeón. Papá solo quiere lo mejor para la empresa. A veces se estresa. Su sonrisa era la de un chacal que acaba de ver a su rival ser abatido por el líder de la manada. Esa fue la cicatriz. La confirmación final, irrefutable, de que para mi padre, yo era una decepción andante, y para mi hermano, un obstáculo insignificante en su camino hacia el trono. Sacudí la cabeza, intentando alejar el recuerdo que me dejaba un sabor a óxido en la boca. Tomé la caja de madera. El peso del mezcal se sentía como el peso de todas mis esperanzas fallidas. Pero aún así, salí de mi estudio, cerré la puerta con llave y me dirigí hacia la casa de mis padres. Hacia el matadero. Porque a pesar de todo, una parte de mí, la parte más estúpida y vulnerable, la que se negaba a morir, todavía creía en los milagros de Nochebuena. El viaje en coche desde la Roma hasta las lomas de Chapultepec fue un ejercicio de autoengaño. Puse la radio, buscando villancicos que ahogaran el ruido de mis propios pensamientos. Encontré una estación que tocaba clásicos navideños, pero las voces alegres de los coros solo servían para acentuar mi propia soledad. Me decía a mí mismo que la llamada de mi madre había sido extraña simplemente porque estaba ocupada. La Nochebuena en casa de los Reyes era un evento de proporciones épicas. Una producción teatral orquestada por mi madre para exhibir el estatus y la perfección de nuestra familia ante un selecto grupo de amigos y socios comerciales. Quizás solo estaba estresada. Era una explicación lógica, tranquilizadora. Y completamente falsa. Pero la duda era una mala hierba persistente, con raíces profundas y venenosas. ¿Por qué Demetrio no me había llamado? Solíamos tener una tregua en estas fechas, una suspensión temporal de hostilidades en nombre de la paz navideña. Un mensaje de texto, un meme estúpido, algo. Pero este año, nada. Silencio absoluto.
Y Tadeo, mi mejor amigo desde que teníamos pañales, el que era prácticamente otro hijo para mis padres. No había respondido a mis mensajes en toda la semana. Su silencio era el más ruidoso de todos. Un recuerdo feliz, uno de los últimos, intentó abrirse paso a través de la ansiedad. Fue hace 2 años. Tadeo y yo, sentados en la azotea de mi antiguo apartamento, compartiendo una botella de vino barato, mirando las luces de la ciudad. Le había contado mi sueño de abrir mi propio estudio, de hacer una arquitectura con conciencia social. Él me había escuchado con esa atención genuina que lo caracterizaba. Tienes que hacerlo, güey, me había dicho, sus ojos brillando con sinceridad. Tienes demasiado talento para dejar que se pudra en la oficina de tu papá. Yo te apoyo en lo que sea. Sus palabras habían sido el viento bajo mis alas. ¿Dónde estaba ese Tadeo ahora? Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje. Tadeo. Mi corazón dio un vuelco de alivio, un alivio que se extinguió tan pronto como leí las palabras. Carnal. Perdón por no contestar. He estado hasta el cuello ayudando a Demetrio con unos asuntos urgentes de la empresa. Una locura. Pero nos vemos en la fiesta. Te guardo un trago. Lo leí 2, 3, 4 veces. Cada lectura me dejaba más frío. Algo no cuadraba. Asuntos urgentes de la empresa en plena Nochebuena. La explicación era plausible, pero el tono era forzado, casi ensayado. Tadeo nunca me llamaba carnal en un texto, sonaba falso, como un actor interpretando mal su papel. Y la idea de que estuviera tan íntimamente involucrado en los asuntos urgentes de Demetrio, de los que yo, el otro hijo, no sabía nada, me dejó un sabor amargo en la boca. Era como descubrir que tu pareja te ha estado engañando, no por una infidelidad, sino por las pequeñas mentiras que revelan un universo secreto del que no formas parte. Intenté ignorarlo. Eres un paranoico, Fermín, me dije. Estás proyectando tus propias inseguridades. Dejaste la empresa, es normal que ya no estés en el círculo de confianza. Pero no era solo eso. Era un patrón. Las llamadas canceladas a última hora, las excusas vagas, una distancia sutil pero palpable que se había ido abriendo entre Tadeo y yo en los últimos meses, como una fisura en el hielo. Recordé una conversación de hacía unas semanas. Lo había invitado a tomar una cerveza para contarle sobre el proyecto del centro comunitario. Suena increíble, Fermín. De verdad, dijo, pero sus ojos estaban fijos en su teléfono, respondiendo mensajes con una rapidez febril. Oye, me tengo que ir. Demetrio me pidió que lo ayudara a preparar una presentación para unos inversionistas de Monterrey. ¿Demetrio? ¿Desde cuándo eres su asistente personal? Bromeé, pero la broma salió con más filo del que pretendía. Tadeo se encogió de hombros, evitando mi mirada. Se metió las manos en los bolsillos. Bueno, ya sabes. Hay que estar donde están las oportunidades, ¿no? Tu papá me ha dado mucha confianza. No puedo defraudarlo. La palabra confianza resonó en mis oídos. La misma confianza que a mí me había negado sistemáticamente. Tadeo, el chico de una familia modesta al que mis padres habían apadrinado, ahora era el confidente, mientras que yo, el hijo de sangre, era el paria. La ironía era tan espesa que casi podía ahogarme con ella. Mientras más me acercaba a la colonia Lomas de Chapultepec, donde se erigía la fortaleza de mis padres, más pesado se sentía el aire. Las calles estaban adornadas con luces opulentas, cada mansión compitiendo con la siguiente en una exhibición de riqueza que resultaba obscena en una ciudad con tanta pobreza. Nuestra casa era la más grande, al final de una calle cerrada, un monolito de piedra, cristal y arrogancia que siempre me había parecido más una oficina corporativa que un hogar. El recuerdo de la llamada de mi madre volvió a atormentarme. Su voz. No era solo estrés. Era frialdad. Una formalidad distante que nunca había usado conmigo. Era la voz que usaba con el personal de servicio cuando algo no estaba a su gusto. Era la voz de alguien que está cumpliendo con un trámite, no invitando a su hijo a la cena más importante del año. Me detuve en un semáforo y me miré en el espejo retrovisor.
Tenía ojeras. Parecía cansado, más viejo que mis 35 años. ¿En qué me había convertido? Un hombre suplicando por migajas de afecto de una familia que claramente lo consideraba un estorbo, una vergüenza. La luz se puso en verde. Aceleré, el motor del coche un rugido sordo que hacía eco a la tormenta en mi interior. Quizás Tadeo tenía razón. Quizás yo era el que estaba equivocado. Quizás la lealtad y las oportunidades estaban del otro lado del muro que yo mismo había construido al irme. Quizás esta noche, con este regalo, podría empezar a derribarlo. O quizás, solo quizás, estaba a punto de estrellarme contra él a toda velocidad. Al doblar en la calle privada que llevaba a la casa, mi estómago se contrajo violentamente, como si un puño invisible me hubiera golpeado. La cantidad de coches era obscena. No era la reunión familiar íntima que mi madre solía preferir para la primera parte de la noche, antes de que llegaran las hordas de amigos y socios. Esto era un evento en toda regla, una demostración de poder. Vi el BMW de Demetrio, el Mercedes de mi tío Isidro, pero también vi Bentleys, Porsches y varios Escalades negros con chóferes de traje esperando pacientemente junto a ellos. Y entonces, lo vi. El Audi R8 deportivo de Tadeo, un coche que claramente no podía permitirse con su sueldo, estacionado arrogantemente cerca de la entrada principal, en un lugar que solía estar reservado para mí. Cada coche era un recordatorio del mundo al que ya no pertenecía. Tuve que aparcar a una cuadra de distancia, junto a una barda cubierta de bugambillas. Mientras caminaba, el aire frío de la noche me golpeaba la cara. Sostenía la caja de madera con ambas manos, no como un regalo, sino como un escudo. Cada paso sobre el adoquín pulido de esa calle silenciosa se sentía como un paso hacia el cadalso. Podía oír la música desde la distancia, una pieza de piano clásica, elegante y tan vacía de emoción como un informe de accionistas. A través de los enormes ventanales de la planta baja, que iban del suelo al techo, veía siluetas moviéndose, gente riendo, sosteniendo copas de champán. La casa resplandecía, una joya perfecta en la oscuridad, un faro de éxito y exclusividad. Era un espectáculo diseñado para impresionar, para intimidar. Y estaba funcionando. Me sentía pequeño, insignificante, un intruso. Me paré frente a la puerta de roble macizo, una bestia de casi 3 metros de altura que mi padre había importado de un monasterio español. Siempre me había parecido una exageración, un símbolo de su necesidad de mostrar poder. Esa noche, me pareció la puerta de una fortaleza inexpugnable. Dudé. Una voz en mi cabeza, la voz de la autopreservación, la que había ignorado durante años, me gritaba, me suplicaba que me diera la vuelta. Que volviera a mi coche, a mi apartamento, a mi vida tranquila y modesta. Que no había nada para mí detrás de esa puerta, salvo más humillación, más dolor. Podía simplemente dejar el regalo en el porche, como una ofrenda anónima, y desaparecer. Nadie lo notaría. A nadie le importaría. Pero otra voz, más profunda y más terca, la voz del niño que todavía anhelaba la aprobación de su padre, la voz del hijo que se negaba a aceptar que su familia era irreparable, me obligó a levantar la mano. Mis dedos temblaron mientras rozaban el frío metal del timbre. Era como activar un detonador. Sabía, con una certeza aterradora, que una vez que lo presionara, algo cambiaría para siempre. Cerré los ojos. Respiré hondo, el aire helado quemando mis pulmones. Y toqué. El sonido del timbre, un carillón profundo y resonante, pareció cortar la música y las risas al instante. Como si alguien hubiera apretado un interruptor de pánico. Se hizo un silencio antinatural, un vacío sonoro que era más ruidoso que la fiesta misma. Oí pasos apresurados sobre el mármol del vestíbulo, voces susurrantes. No era la reacción normal ante la llegada de un invitado. Era la reacción ante una interrupción, ante algo inesperado y no deseado. Era la reacción de una manada de depredadores que han olido a un intruso en su territorio. Mi corazón latía con una fuerza desbocada contra mis costillas, un tambor frenético anunciando la catástrofe. Contuve la respiración. La puerta se abrió, no del todo, solo una rendija, como si temieran lo que había al otro lado.
Y en esa rendija, como dos centinelas guardando las puertas del infierno, estaban mis padres. Mi padre, Porfirio, impecable en un traje oscuro de corte italiano, su rostro una máscara de granito tallada por la ambición y la desconfianza. Mi madre, Soledad, deslumbrante en un vestido de seda plateada que parecía tejido con luz de luna, sus joyas brillando fríamente a la luz del vestíbulo. Pero no eran sus ropas lo que me heló la sangre. Eran sus ojos. Vacíos de cualquier emoción, de cualquier reconocimiento. Me miraban como si fuera un extraño, un vendedor ambulante que se había equivocado de dirección, una molestia que había que despachar rápidamente. El nudo en mi estómago se convirtió en un bloque de hielo. Me quedé allí, en el umbral, con mi estúpido regalo en las manos, sintiéndome más solo y más expuesto que nunca en mi vida. El camino hacia el infierno, me di cuenta, no estaba empedrado de buenas intenciones. Estaba empedrado con la esperanza ciega de que la sangre y el apellido significaban algo. Y yo estaba a punto de descubrir, de la manera más brutal posible, que en la casa de los reyes no significaban absolutamente nada. Fermín, la voz de mi padre no fue una pregunta, ni un saludo. Fue una constatación, tan fría y plana como una lápida. El nombre salió de sus labios despojado de cualquier afecto, como si fuera una palabra en un idioma extranjero que le costaba pronunciar. ¿Qué haces aquí? Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Miré de su rostro impasible al de mi madre, buscando desesperadamente una grieta, una señal de calidez, una negación de lo que estaba sucediendo. No encontré nada. Soledad tenía la mandíbula apretada, su mirada fija en un punto por encima de mi hombro, en la oscuridad de la noche, como si la sola visión de su hijo fuera demasiado para soportar. Su belleza era la de una estatua de mármol, perfecta y gélida. Vengo a la cena de Nochebuena, logré decir, mi propia voz sonando lejana, desconocida, como si perteneciera a otra persona. El vapor de mi aliento se condensaba en el aire frío. Mamá me dijo que viniera. Le tendí el regalo, un gesto torpe, desesperado, el último acto de un hombre que se niega a creer que se está ahogando. Es para ti, papá. El mezcal que te gusta. Herencia de Porfirio. Porfirio ni siquiera miró la caja. Sus ojos no se apartaron de los míos, y en ellos vi un abismo de indiferencia. Hubo un malentendido, intervino mi madre, sus palabras rápidas y cortantes, como fragmentos de vidrio. Cada sílaba era un esfuerzo por mantener el control. Este año, la celebración es diferente. Es, más íntima. Íntima. La palabra era un chiste tan cruel que casi me hizo reír. A través del espacio entre sus cuerpos, pude ver el interior del vestíbulo y, más allá, el gran salón. Estaba lleno de gente. Reconocí a socios de mi padre, a políticos locales con sonrisas de tiburón, a las amigas de mi madre del club de caridad, mujeres cuyas vidas giraban en torno a las apariencias y las joyas. Y entonces los vi a ellos. En el centro de un círculo de risas, de pie junto a la enorme chimenea de cantera, estaban Demetrio y Tadeo. Demetrio sostenía una copa de champán, su rostro sonrojado por el éxito y el alcohol. Se reía a carcajadas de algo que Tadeo acababa de decir. Tadeo, mi mejor amigo, mi hermano de otra sangre, tenía su mano apoyada en el hombro de Demetrio, un gesto de familiaridad, de pertenencia, de complicidad. En ese momento, como si sintiera mi mirada, Tadeo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. El tiempo pareció detenerse. Vi una fracción de segundo de pánico puro en su rostro. Su sonrisa se congeló, se derritió como cera. Su mano cayó del hombro de mi hermano como si de repente le quemara. Apartó la mirada rápidamente, volviéndose hacia una mujer con un vestido rojo y diciéndole algo, cualquier cosa, para evitar mi existencia. Pero yo ya lo había visto. La culpa, la traición, la cobardía, todo escrito en ese instante fugaz. Fue como ver el destello del cuchillo justo antes de que te apuñalen por la espalda. Mi mirada volvió a mis padres. La realidad de la situación me cayó encima como una losa de concreto. Esto no era un malentendido. Era una ejecución. Una declaración pública.
Habían orquestado mi humillación, invitando a todos los que importaban en su mundo, incluyendo al hombre que yo consideraba mi hermano, para que fueran testigos de mi exilio. Querían que el mensaje fuera claro, no solo para mí, sino para todos los demás: Fermín Reyes ya no existe. ¿Por qué? La pregunta salió de mis labios en un susurro. No era una pregunta de ira, sino de genuina y dolorosa incomprensión. Era el balido de un cordero preguntándole al lobo por qué le clava los dientes. Mi padre dio un paso adelante, su cuerpo bloqueando por completo mi visión del interior, como si me negara incluso el derecho a mirar el mundo del que me estaban expulsando. Creo que sabes perfectamente por qué, Fermín. Las decisiones tienen consecuencias. Y tus decisiones te han alejado de esta familia. ¿Mis decisiones? Repetí, la incredulidad dando paso a una oleada de ira. ¿Mi decisión de empezar mi propio estudio? ¿De tener mis propias ideas? ¿De no querer participar en tus negocios prácticos? Una sombra de furia cruzó el rostro de Porfirio, la primera emoción real que le veía en toda la noche. Tu decisión de ser un idealista ingenuo que no entiende el valor de la lealtad. Esta familia, esta empresa, se construyó sobre la lealtad. Una lealtad que tú no conoces. Y tú la traicionaste. Yo no traicioné a nadie, mi voz empezó a temblar, no de miedo, sino de una ira justa que comenzaba a nacer de las cenizas de mi dolor. Yo solo quería hacer las cosas bien. Quería construir cosas de las que pudiéramos estar orgullosos, no solo edificios, sino reputaciones. Hacer las cosas bien no paga las cuentas, dijo, su voz goteando desprecio. Hacer las cosas bien no construye legados. Es un lujo para soñadores y perdedores. Ahora, si nos disculpas, tenemos invitados que atender. Empezó a cerrar la puerta. Lentamente, deliberadamente, saboreando el momento, para que yo pudiera ver cómo el mundo de luz, calor y pertenencia se extinguía ante mis ojos. Vete a casa, Fermín, dijo mi madre, su voz finalmente quebrándose en un susurro casi inaudible. Por favor. Solo vete. Fue la palabra por favor lo que me rompió. No era una súplica por mí, sino por ella. Una súplica para que yo desapareciera y pusiera fin a su incomodidad, para que mi dolor no manchara su noche perfecta. La pesada puerta de roble se cerró con un clic sordo y definitivo. Un sonido que selló mi destino. Me quedé solo en el porche, en el frío de la noche. El sonido de la música y las risas se reanudó en el interior, un poco más fuerte que antes, como para borrar la mancha de mi presencia. Miré la caja de madera en mis manos. Herencia de Porfirio. ¡Qué ironía! La única herencia que mi padre me había dejado era esa puerta cerrada en la cara y un corazón hecho pedazos. No lloré. No grité. Un extraño frío se apoderó de mí, una calma glacial que nunca antes había sentido. Era la calma del epicentro de un huracán. La calma de alguien que lo ha perdido todo y, por lo tanto, ya no tiene nada que temer. Me di la vuelta y bajé los escalones de piedra. Cada paso era firme, medido. No corrí. No miré atrás. Caminé de regreso a mi coche, la ira comenzando a reemplazar el shock, forjando algo nuevo y duro en mi interior. Se habían asegurado de que yo supiera que ya no era parte de la familia Reyes. Muy bien. A partir de esa noche, yo tampoco los consideraría mi familia. Y se iban a arrepentir. Vaya que se iban a arrepentir. Iban a desear no haberme enseñado nunca lo que era la crueldad, porque yo estaba a punto de convertirme en el mejor de sus alumnos. El interior de mi coche se sentía como un santuario, una cápsula de silencio que me aislaba del mundo que acababa de repudiarme. Coloqué la caja con el mezcal en el asiento del copiloto, con un cuidado que rayaba en lo absurdo, como si todavía tuviera algún valor. El motor arrancó con un rugido suave, y me alejé de la calle de los hipócritas sin mirar atrás, sin permitirme el lujo de ver la casa resplandeciente por el espejo retrovisor. No conduje hacia mi apartamento. No podía enfrentarme a la soledad de esas 4 paredes todavía. La idea de sentarme solo en medio de mis planos y mis sueños ahora rotos era insoportable.
En lugar de eso, me dirigí sin rumbo fijo, dejando que las luces de la ciudad se desdibujaran en un borrón de neón y melancolía. Terminé en un mirador en la carretera libre a Cuernavaca, un lugar al que solía venir de joven para pensar, para escapar de la opresiva atmósfera de mi casa. Desde allí, la Ciudad de México se extendía como una alfombra de luces parpadeantes, vasta, indiferente, hermosa y cruel. Un monstruo magnífico que te devoraba si no tenías cuidado. Apagué el motor. El silencio era absoluto, roto solo por el viento frío que silbaba entre los árboles y el sonido de mi propia respiración, entrecortada y superficial. Y fue en ese silencio que el dolor finalmente dio paso a la rabia. No una rabia caliente y explosiva, sino una furia fría, lúcida y afilada como un bisturí. Una rabia que no nublaba el juicio, sino que lo aclaraba. Analicé la escena en la puerta una y otra vez, como un detective examinando la escena de un crimen. La frialdad calculada de mi padre. La cobardía de mi madre, suplicando por su propia comodidad. La sonrisa triunfante de Demetrio. Y la traición silenciosa y devastadora de Tadeo. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba. Esto no había sido una decisión impulsiva. Había sido planeado. Habían esperado la Nochebuena, el símbolo máximo de la unión familiar, para asestar el golpe más doloroso posible, para asegurarse de que la herida fuera profunda e imborrable. ¿Por qué? La pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Tan grande era mi pecado? ¿Tan amenazante era mi deseo de independencia? ¿O había algo más? Algo que mi partida había puesto en peligro, algo que necesitaban proteger a toda costa. Fue entonces cuando la imagen del acero de mala calidad en aquella obra volvió a mi mente, nítida y clara. La cara de pánico de Demetrio. La furia desproporcionada de mi padre. No era solo por el dinero. Era miedo. Miedo a que yo viera algo que no debía ver. Miedo a que el hijo idealista tuviera una conciencia que ellos habían extirpado hacía mucho tiempo. Mi teléfono seguía en silencio sobre el tablero. Ni un mensaje. Ni una llamada. Era como si, al cerrar esa puerta, hubieran accionado un interruptor que borraba mi existencia. La soledad era tan densa que casi podía tocarla, un manto pesado y frío. Y en medio de esa soledad, pensé en la única persona de mi familia que siempre me había tratado con un respeto genuino, mi tío Isidro, el hermano menor de mi madre. Un abogado jubilado que vivía una vida tranquila en Cuernavaca, alejado del circo de los reyes. Tío Isidro era la oveja sabia de la familia, el que veía a través de la fachada de Porfirio y nunca había tenido miedo de decírmelo. Tu padre es un hombre brillante, Fermín, me dijo una vez, mientras podábamos las rosas de su jardín. Pero construyó su casa sobre cimientos de miedo y ambición. Y las casas construidas sobre esos cimientos, tarde o temprano, se derrumban por su propio peso. Saqué mi teléfono. Mis dedos temblaban ligeramente mientras buscaba su número. ¿Qué le iba a decir? Hola, tío, feliz Navidad, por cierto, ¿mi familia acaba de desheredarme en la puerta de su casa? Sonaba patético, autocompasivo. Pero necesitaba oír una voz que no estuviera contaminada por la hipocresía de los reyes. Presioné el botón de llamar. Contestó al segundo timbrazo. ¿Fermín? Hijo. ¡Qué milagro! Feliz Nochebuena. ¿Cómo estás? Su voz era cálida, genuina, un ancla en mi tormenta. Hola, tío. Feliz Nochebuena para ti también. Intenté que mi voz sonara normal, pero fracasé miserablemente. Salió como un graznido. Hubo una pausa. Tío Isidro era demasiado perceptivo para no notar la fractura en mi voz. ¿Estás bien, muchacho? No suenas bien. Tragué saliva, el nudo en mi garganta era una piedra. No, tío. No estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Es tu padre? Su tono se volvió serio al instante. Me echaron, solté, sin rodeos. Fui a la casa para la cena. Y me dijeron que no estaba invitado. Me cerraron la puerta en la cara. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado.
No era un silencio de sorpresa, sino de triste confirmación, como si hubiera estado esperando esa llamada durante años. Lo siento mucho, Fermín. Muchísimo. Sabía que Porfirio era un hombre duro, pero no pensé que fuera capaz de tanta crueldad. Sobre todo hoy. Yo tampoco, admití, mi voz finalmente quebrándose. Lo peor es que Tadeo estaba allí. Dentro. Riendo con Demetrio. Ah, Tadeo, suspiró Isidro. El poder y el dinero son seductores, Fermín. Corrompen a la gente buena y envalentonan a los débiles. Escúchame con atención, Fermín, dijo, su tono cambiando de compasivo a forense, el abogado en él tomando el control. Tu padre no hace nada sin una razón estratégica. Si te ha empujado de una manera tan pública y definitiva, es porque te tiene miedo. Miedo de algo que sabes o que podrías descubrir. Esto no es un drama familiar, es una jugada de ajedrez. Y acabas de ser sacrificado para proteger al rey. Ten mucho cuidado. No estás tratando con tu padre ahora, estás tratando con un animal acorralado. Y no hay nada más peligroso que eso. Sus palabras resonaron en el silencio de mi coche. Miedo de algo que sabes o que podrías descubrir. Tenía razón. Mi ira encontró un foco, un propósito. Esto ya no era personal. O más bien, era personal, pero también era algo más grande. Era sobre la verdad. Si me habían exiliado para proteger un secreto, entonces yo iba a desenterrar ese secreto, costara lo que costara. Mi dolor se estaba transformando en combustible. Ya no era la víctima. Ahora era el cazador. Y mi primera presa sería la verdad que tanto se esforzaban por ocultar. Regresé a mi apartamento sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. El lugar, que normalmente era mi refugio de creatividad y calma, ahora se sentía vacío y frío. La pequeña mesa que había preparado con 2 copas y una botella de vino, con la tonta esperanza de que Tadeo viniera a tomar algo antes de ir a la cena familiar, era una burla cruel a mi ingenuidad. Guardé las copas y puse la botella de vino en la alacena. No estaba de humor para celebrar nada. Puse la botella de mezcal sobre la barra de la cocina. Herencia de Porfirio. La miré fijamente. No la iba a beber. No le iba a dar esa satisfacción. La guardaría como un recordatorio. El recordatorio de la noche en que me di cuenta de que la única herencia que valía la pena era la que uno construye para sí mismo, con sus propias manos y su propia conciencia. Las palabras de mi tío Isidro daban vueltas en mi cabeza. Miedo de algo que sabes. ¿Qué sabía yo? Fragmentos. Conversaciones a medias. Planos que no cuadraban. La sensación constante de que algo olía a podrido en el corazón de Construcciones Reyes. Pero no tenía pruebas. Solo sospechas, y las sospechas no derriban imperios. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien de dentro, alguien que conociera los números, los secretos que se esconden en las hojas de cálculo y los libros de contabilidad. Y solo había una persona en la que podía pensar. Adela. Adela había sido la contadora principal en la empresa durante 5 años. Era brillante, meticulosa hasta la obsesión y ferozmente ética. Una rara avis en el ecosistema de Construcciones Reyes. Había renunciado 6 meses antes que yo, de forma abrupta y sin dar muchas explicaciones. Simplemente dijo que necesitaba un cambio y que se iba a tomar un año sabático. Pero yo siempre sospeché que había algo más. La había visto discutir con Demetrio en varias ocasiones, saliendo de su oficina con el rostro pálido y los labios apretados en una línea fina. Adela no era de las que se asustaban fácilmente. Algo muy grave tuvo que haber visto para que decidiera marcharse, dejando un sueldo y una posición envidiables. Encontré su número en mis contactos antiguos. Dudé. Eran más de las 11 de la noche en Nochebuena. Llamarla era una locura, una invasión. Podría estar con su familia, celebrando. Pero la urgencia me consumía como una fiebre. Era ahora o nunca. Respiré hondo y marqué. Sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando contestó. Bueno.
Su voz sonaba somnolienta y sorprendida. Adela, soy Fermín Reyes. Perdón por la hora. Sé que es una locura llamar ahora, pero, Fermín. Vaya. No esperaba tu llamada. ¿Está todo bien? Suenas extraño. No, la verdad no. Escucha, voy a ser directo. Necesito tu ayuda. Creo que algo muy turbio está pasando en la empresa de mi padre, y creo que tú también lo sabes. Por eso te fuiste. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que me había colgado. Podía oír su respiración al otro lado, el sonido de su mente trabajando a toda velocidad. No sé de qué hablas, Fermín. Yo ya no trabajo allí. Mi relación con esa empresa terminó. Por favor, Adela. No me mientas. Recuerdo tus discusiones con Demetrio. Recuerdo tu cara cuando salías de sus reuniones. No te fuiste solo por un cambio. Te fuiste porque viste algo que no te gustó. Algo que iba en contra de todo lo que crees. Otro silencio, más largo esta vez. Pude imaginarla sentada en la oscuridad, debatiéndose. ¿Por qué ahora, Fermín? Su voz era más suave, pero cargada de un reproche que me merecía. ¿Por qué te importa de repente? Siempre pareciste feliz de ignorarlo. Su pregunta me golpeó con la fuerza de una verdad incómoda. Tenía razón. Durante años, había elegido la comodidad de la ignorancia. Había visto las señales, las banderas rojas, pero había mirado hacia otro lado para no perturbar la paz, para no enfrentarme a mi padre. Parte de esta noche era culpa mía. Mi pasividad, mi cobardía, habían permitido que el monstruo creciera. Porque esta noche me han demostrado que no soy parte de esa familia, dije, mi voz cargada de una honestidad brutal. Y si no soy parte de la familia, entonces ya no tengo ninguna obligación de proteger sus secretos. Al contrario. Tengo la obligación moral de exponerlos. Pude oírla suspirar, un suspiro largo y cansado. Tenía que ver con el proyecto Las Lomas, ¿verdad? Pregunté, lanzando mi anzuelo, apostando todo a esa corazonada. Ese fue el anzuelo que mordió. Entre otras cosas, admitió en voz baja. Las cifras no cuadraban. Los informes de materiales, los costos de mano de obra, todo estaba inflado. Era un desastre, Fermín. Un fraude esperando a ser descubierto. Intenté advertir a tu hermano, a tu padre. Tu hermano se rió de mí. Y tu padre me dijo que me ocupara de mis asuntos. Que había cosas que una simple contadora no necesitaba entender. Yo necesito entenderlas ahora, Adela. Necesito que me ayudes a encontrar las pruebas. Sé que eres demasiado inteligente para no haber guardado copias. Es peligroso. Porfirio y Demetrio no son gente con la que se juega. Tienen conexiones, poder. Pueden arruinarte la vida. Ya no tengo nada que perder, respondí, y lo decía en serio. ¿Qué podían quitarme que no me hubieran quitado ya? Mi familia, mi mejor amigo, mi propia historia, todo se había hecho humo en una sola noche. ¿Me ayudarás? Hubo una larga pausa final. Podía sentir su lucha interna. El miedo contra el deseo de justicia. La lealtad a su propia seguridad contra la lealtad a su conciencia. Está bien, dijo finalmente, su voz firme, decidida. Te ayudaré. Tengo algunas copias de seguridad de archivos importantes que saqué antes de irme. Por si acaso. Te las enviaré. Pero ten cuidado, Fermín. Una vez que abras esta puerta, no podrás volver a cerrarla. Lo sé, dije, sintiendo una oleada de gratitud y determinación que me recorrió el cuerpo. Esa es la idea. Una hora más tarde, mi correo electrónico emitió un pitido. Era un archivo comprimido y encriptado de Adela. El asunto del correo era una sola palabra, cuidado. Mi corazón latía con fuerza mientras introducía la contraseña que me había dado por mensaje, Veritas. La verdad. La carpeta se descomprimió, revelando un laberinto de archivos, docenas de hojas de cálculo de Excel, informes de gastos en PDF, facturas escaneadas y cadenas de correos electrónicos internos.
Era la caja de Pandora de Construcciones Reyes. Pasé las siguientes horas sumergido en ese abismo de números y mentiras. Con Adela al teléfono, actuando como mi Virgilio en el infierno financiero, el cuadro completo comenzó a tomar forma. Y era más feo, más podrido de lo que jamás había imaginado. No se trataba solo de usar acero de menor calidad. El fraude era sistemático, una filosofía empresarial arraigada en el ADN de la compañía. El proyecto Las Lomas, un complejo de viviendas de interés social financiado parcialmente con fondos del gobierno, era la joya de la corona de su corrupción. Mira esta hoja de cálculo, me dijo Adela, su voz tensa a través del altavoz. La llamaban internamente la contabilidad creativa. Es el libro de cuentas paralelo de Las Lomas. Ahora abre el informe oficial que se entregó al banco y al gobierno. Lo hice. Tenía 2 pantallas en mi escritorio, una al lado de la otra. La diferencia era grotesca. Compara la columna E, material cotizado, con la columna G, material adquirido en el libro real, me instruyó. Cemento de alta resistencia cotizado, cemento de calidad inferior comprado. Tuberías de cobre en el presupuesto, PVC barato en las facturas. Aislamiento térmico y acústico de primera calidad en los informes al gobierno y en la realidad, el más básico y menos seguro del mercado. Ventanas con doble cristal para eficiencia energética en el papel y ventanas sencillas y baratas instaladas. La lista era interminable. Estaban construyendo ataúdes de concreto para cientos de familias pobres y cobrándolos a precio de palacio. Están robando a manos llenas, susurré, sintiendo náuseas. Es peor que eso, Fermín. No solo es el material. Mira la pestaña de nómina. Hice clic. La lista de trabajadores era larguísima. Ahora cruza esa lista con los registros del Seguro Social que logré descargar. Adela me guió. Descubrimos docenas de trabajadores fantasma. Nombres inventados, números de seguridad social falsos, a los que se les pagaban salarios semanales que iban a parar directamente a una cuenta secundaria controlada por el director de finanzas, un lacayo de Demetrio. Pero el dinero no se quedaba ahí, continuó Adela. Sigue las transferencias. Mira los correos de Demetrio al jefe de compras. Encontré la cadena de correos. Las órdenes de Demetrio eran claras y directas, escritas con la arrogancia de quien se sabe impune. Procede con el proveedor B, ignora la especificación técnica. Asegúrate de que la factura refleje el material A. Y luego, el golpe de gracia, una serie de transferencias desde la cuenta del proveedor B y de otras empresas proveedoras cómplices a una empresa fantasma en las Islas Caimán. Una empresa cuyo nombre, Inversiones P&D, no dejaba lugar a dudas. Porfirio y Demetrio. Estaban lavando el dinero robado a través de un paraíso fiscal. El riesgo ya no era abstracto. No se trataba de la reputación de la familia o de dinero. Se trataba de vidas humanas. Se trataba de la posibilidad de que uno de esos edificios mal construidos se derrumbara en el próximo terremoto, llevándose consigo a cientos de hombres, mujeres y niños inocentes. La sangre de esa gente estaría en las manos de mi padre y de mi hermano. Dios mío, Adela. Esto es monstruoso. Te lo dije. Por eso me fui. No podía ser cómplice de algo así. Una noche, escuché a tu padre discutiendo con Demetrio. No sobre si lo que hacían estaba mal, sino sobre si estaban siendo lo suficientemente cuidadosos. Tu padre estaba preocupado por una posible auditoría. Y Demetrio se rió. Te juro, Fermín, se rió. Y dijo, ¿quién nos va a auditar, papá? Tenemos al director de obras públicas en el bolsillo. Come de nuestra mano. La revelación me golpeó como una ola de agua helada. No solo era fraude, era una red de corrupción que llegaba hasta las altas esferas del gobierno de la ciudad. Estaban podridos hasta la médula. Eran un cáncer que se extendía por todas partes. Me levanté y caminé hasta la ventana. La ciudad seguía allí, indiferente, un mar de luces que se extendía hasta el horizonte. Pero ahora no veía luces, veía a las personas que vivían bajo esas luces. Las familias que confiaban en que sus hogares eran seguros.
Las familias que mi padre y mi hermano estaban poniendo en peligro mortal por pura avaricia. La rabia que sentía antes se transformó en algo más profundo, más pesado. Una sensación de responsabilidad. Yo llevaba su apellido. Una parte de su ADN corría por mis venas. No podía cambiar eso. Pero podía asegurarme de que pagaran por lo que habían hecho. Podía ser el que detuviera la podredumbre antes de que causara una tragedia irreparable. Podía usar el nombre Reyes para destruir el legado tóxico de los Reyes. Gracias, Adela, dije, mi voz firme, resuelta. Gracias por confiar en mí. Sé qué tengo que hacer ahora. Solo prométeme una cosa, Fermín. Lo que sea. Cuando todo esto explote, asegúrate de que la verdad sobre las lomas salga a la luz. Por la gente que va a vivir allí. Se lo deben. Te lo prometo, respondí. Y fue la promesa más sagrada que había hecho en mi vida. Mientras seguía hurgando en los archivos, mi mente se negaba a abandonar un detalle persistente, Tadeo. Su presencia en la fiesta, su familiaridad con Demetrio, su mirada de pánico, todo apuntaba a algo más que una simple amistad oportunista. Si Demetrio era tan descuidado con los archivos financieros, ¿no lo sería también con sus asuntos personales? Impulsado por una corazonada enferma, una curiosidad morbosa, empecé a buscar su nombre en la maraña de correos electrónicos. Al principio, solo encontraba trivialidades, Tadeo reenviando artículos de interés a Demetrio, Tadeo organizando una reserva para una comida de negocios, Tadeo felicitándolo por cerrar un trato. Nada incriminatorio, solo la adulación de un subordinado ambicioso. Pero entonces, en una subcarpeta con el nombre críptico Proyectos Especiales, encontré algo más. Una serie de archivos protegidos con contraseña. Probé con Reyes, Demetrio, Construcciones, PID. Nada. Me detuve un momento, pensando. ¿Qué contraseña pondría Demetrio para algo que realmente quisiera ocultar? Algo personal, algo que solo él y quizás otra persona conocieran. Y entonces, recordé algo. Una broma estúpida de nuestra adolescencia. Tadeo y yo éramos inseparables, y teníamos una contraseña secreta para nuestra carpeta compartida de música y juegos en un viejo ordenador. Una palabra sin sentido que inventamos una noche, combinando nuestras bandas favoritas, Nebula 7. Era una posibilidad remota, casi ridícula. Una conexión tan delgada como un hilo de araña. Pero mis dedos la teclearon de todos modos, con una mezcla de esperanza y pavor. Enter. El archivo se abrió. Mi corazón se detuvo. No eran documentos financieros. Eran fotos. Docenas de fotos. Y vídeos cortos. Un torrente de imágenes que reconfiguró mi realidad. Fotos de Demetrio y Tadeo en un viaje a la playa en Tulum, un viaje que supuestamente Tadeo había hecho solo para relajarse. Fotos de ellos en un bar clandestino en la Condesa, con los rostros muy juntos, la iluminación íntima, sus miradas cargadas de un secreto compartido. Y la última foto, la que me rompió por dentro, la que se grabó a fuego en mi retina, una selfie tomada en la cama de un hotel de lujo en Nueva York, Demetrio dormido al fondo, con el cabello revuelto sobre la almohada. Y Tadeo en primer plano, sin camisa, sonriendo a la cámara, con una mirada de posesión, de triunfo y de secreto en sus ojos. Eran pareja. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación temblorosa. Me recargué en mi silla, sintiendo que la habitación daba vueltas. Todo encajó en su lugar con una claridad brutal y nauseabunda. La distancia de Tadeo. Sus excusas. Su cercanía con Demetrio. No era oportunismo. Era amor. O una versión retorcida y posesiva de él. No era el hecho de que fueran pareja lo que me dolía. El amor es amor, en todas sus formas. Era la mentira. La red de engaños que habían tejido a mi alrededor. Tadeo no solo me había traicionado como amigo, había estado viviendo una doble vida, usando nuestra amistad como coartada. Yo era el tonto útil, el amigo ingenuo cuya presencia legitimaba su cercanía con Demetrio ante los ojos de mi padre y del mundo. ¿A dónde vas tanto con mi hijo?, le habría preguntado Porfirio. Voy con Fermín, habría respondido Tadeo.
Yo era su escudo humano. Seguía haciendo clic, mi mano moviéndose por inercia, como si quisiera castigarme con más verdad. Y entonces encontré los correos. Una cadena de mensajes entre ellos dos, en una cuenta de correo electrónico personal, que detallaba mi caída con una frialdad clínica. De Tadeo para Demetrio Asunto, F. Hablé con él hoy. Sigue con su idea del centro comunitario. Está completamente desconectado de la realidad. Le pregunté sutilmente sobre los proveedores de las lomas y no tiene ni idea. Cree que todo es transparente. Es tan predecible. Creo que estamos a salvo por ahora. De Demetrio para Tadeo Asunto, Re, F. Bien hecho. Sigue manteniéndolo cerca pero ocupado con sus dibujitos. Papá está cada vez más paranoico con la auditoría de fin de año. Necesitamos asegurarnos de que Fermín no meta las narices donde no le importa. La fiesta de Nochebuena será la oportunidad perfecta para dejarle claro cuál es su lugar. O más bien, cuál ya no es su lugar. Será un mensaje para él y para todos los demás. De Tadeo para Demetrio Asunto, Re, F. Entendido. Será duro para él, lo sé. A veces me da lástima. Pero es necesario. Por la empresa. Y por nosotros. No podemos dejar que nada ni nadie se interponga. Te veo en la noche. No puedo esperar. Por nosotros. Cerré el ordenador portátil con un golpe seco. El sonido resonó en el silencio de mi apartamento. Me levanté y caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que la mitad se derramó sobre la barra. Esta traición era diferente. La de mi padre era una cuestión de poder y decepción. La de mi hermano, de rivalidad y ambición. Eran heridas limpias, casi esperadas. Pero la de Tadeo era una aniquilación personal. Había tomado 20 años de amistad, de confianza, de hermandad, de secretos compartidos y noches de borrachera, y los había usado como un arma en mi contra. Había convertido nuestros recuerdos compartidos en una farsa. Cada risa, cada abrazo, cada te cubro la espalda, hermano, ahora estaba manchado con el veneno de su engaño. Me apoyé en la barra, cerrando los ojos, pero la imagen de su sonrisa en esa foto me perseguía. La sonrisa de alguien que había ganado el juego a costa de mi alma. El dolor era tan físico, tan agudo, que me dobló por la mitad. Era el dolor de un miembro fantasma, la agonía de algo que te han amputado sin anestesia. Mi mejor amigo. Mi hermano. Se había ido. Y en su lugar, solo quedaba un extraño con la cara de alguien a quien yo había amado. Y ese extraño, me di cuenta con una oleada de náusea, era cómplice no solo de mi humillación, sino de los crímenes que podían costar vidas. Su traición no era solo personal, era criminal. La rabia es un combustible. Durante las siguientes horas, me alimentó. Dejó de ser un dolor paralizante y se convirtió en una energía fría y concentrada. Imprimí los documentos más condenatorios, los informes de materiales con las discrepancias resaltadas en amarillo, las facturas fraudulentas. Los correos electrónicos entre Demetrio y el jefe de compras con las órdenes explícitas. Y luego, imprimí una sola foto en papel fotográfico de alta calidad, la selfie de Tadeo y Demetrio en el hotel. La coloqué encima de la pila de papeles sobre la mesa de mi comedor, como la carta final en un juego de póker mortal. No sabía cuál era mi siguiente movimiento, solo sabía que la guerra había comenzado. Y entonces, como si los hubiera invocado con la pura fuerza de mi odio, sonó el timbre. No el timbre suave de un invitado, sino el zumbido insistente y agresivo de alguien que exige entrada, de alguien que está acostumbrado a que las puertas se abran a su paso. Miré por la mirilla. Mi sangre se heló. Eran ellos. Porfirio, Soledad y Demetrio. Sus rostros, iluminados por la luz amarillenta del pasillo, eran máscaras de furia y pánico. ¿Cómo lo sabían? ¿Adela? No, ella no me traicionaría. Quizás había notado la brecha de seguridad en sus servidores. No importaba. La confrontación que yo planeaba para mañana había venido a buscarme esta misma noche.
Respiré hondo, canalizando el frío glacial que se había instalado en mi pecho. Enderecé los hombros. Abrí la puerta. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Rugió mi padre, sin siquiera esperar a que lo invitara a pasar. Su voz era un trueno contenido, sus puños apretados a los costados, las venas de su cuello marcadas. No sé de qué me hablas, papá, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Me hice a un lado. Pero si quieren gritar, al menos háganlo adentro. No creo que los vecinos aprecien el espectáculo. Entraron como una ráfaga de viento furioso. Porfirio empezó a pasearse por mi pequeño salón como un león enjaulado, su energía violenta haciendo que el espacio pareciera encogerse. Demetrio se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, una mueca de desprecio en el rostro, intentando proyectar una arrogancia que no lograba ocultar el miedo en sus ojos. Mi madre, Soledad, fue la única que pareció registrar el entorno. Su mirada recorrió mi modesto apartamento, mis muebles funcionales de diseño escandinavo, mis libros de arquitectura apilados en el suelo, y vi en sus ojos una mezcla de lástima y desdén. Esto, para ella, era la prueba definitiva de mi fracaso. No te hagas el estúpido, Fermín, espetó Demetrio. Sabemos que has estado hurgando en los servidores. El sistema nos alertó. ¿Qué buscas? ¿Una manera de chantajearnos? ¿Es eso? ¿Necesitas dinero? Dinos tu precio y termina con esta estupidez. Casi me río. La idea era tan típica de ellos. Pensar que todo, absolutamente todo, se reducía a dinero. No necesito su dinero, respondí, caminando lentamente hacia la mesa del comedor, donde la pila de papeles esperaba como un juez silencioso. Busco algo que ustedes perdieron hace mucho tiempo, la decencia. Decencia. Se burló Porfirio, deteniéndose para enfrentarme, su rostro a centímetros del mío. ¿Me hablas de decencia desde este cuchitril? Yo construí un imperio de la nada. ¿Sabes los sacrificios que hice? Las noches sin dormir, los tratos que tuve que cerrar, la gente que tuve que aplastar. Tú no sabes nada del mundo real. Sé que el mundo real tiene reglas, papá. Leyes. Y sé que construir un imperio sobre cimientos podridos no es un logro, es un crimen. Señalé la pila de papeles sobre la mesa. Sé lo del proyecto Las Lomas. Sé del fraude con los materiales. Sé de los trabajadores fantasma. Sé de los sobornos. Sé de inversiones P&D. El color desapareció del rostro de mi madre. Se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par. Demetrio dio un paso adelante, su fachada de arrogancia finalmente resquebrajándose. No sabes de lo que hablas. Son solo números, proyecciones, papeleo complicado. Son vidas, Demetrio, lo interrumpí, mi voz subiendo de volumen por primera vez, resonando en las paredes de mi pequeño apartamento. Son cientos de familias a las que están poniendo en riesgo mortal para poder comprarse otro coche de lujo o un reloj nuevo. ¿Duermes bien por las noches? ¿O necesitas las pastillas que guardas en tu cajón para acallar la conciencia? Cállate. Gritó, su control finalmente rompiéndose. Tú no eres nadie para juzgarnos. Un fracasado resentido que no pudo soportar estar a la sombra de su hermano. Por eso te fuiste. Por pura envidia. Me fui porque no podía respirar en medio de tanta podredumbre, repliqué, mi mirada fija en la suya, sin retroceder. Porque no quería convertirme en ustedes. Me acerqué a la mesa, tomé la foto que estaba encima de la pila y se la arrojé. No a sus pies. Se la lancé al pecho. Aterrizó boca arriba sobre la alfombra. Y también me fui porque estoy harto de las mentiras. De todas las mentiras. Demetrio bajó la vista. Su cuerpo se puso rígido. Vi el momento exacto en que el reconocimiento lo golpeó. Su mandíbula se tensó, sus ojos se abrieron con pánico. Se agachó y recogió la foto como si quemara. Mi padre y mi madre miraron, confundidos. ¿Qué es eso? Preguntó Porfirio, su voz teñida de impaciencia. Demetrio no respondió. Se quedó mirando la foto, su rostro una mezcla de terror y furia.
¿Qué es, Demetrio? Insistió mi padre, acercándose a él. Lentamente, Demetrio levantó la cabeza y me miró. Y en sus ojos, vi un odio tan puro, tan absoluto, que me heló la sangre. Ya no era una pelea por negocios o por el favor de nuestro padre. Acababa de convertirlo en algo mucho, mucho más personal. Y mucho más peligroso. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de la electricidad de una tormenta a punto de estallar. Porfirio, con la paciencia agotada, le arrancó la foto de las manos a Demetrio. La miró. Su expresión fue una secuencia cinematográfica de emociones. Primero, la confusión. Luego, la incredulidad, sus cejas frunciéndose. Y finalmente, una furia oscura y profunda que nunca le había visto, una furia que no era por el fraude, sino por algo que él consideraba una mancha en su linaje, en su apellido. No miró a Demetrio. Me miró a mí. ¿Y esto qué? Siseó, agitando la foto como si fuera basura. ¿Piensas que puedes usar las perversiones de tu hermano para amenazarnos? ¿Tan bajo has caído, Fermín? ¿Usar esto contra tu propia sangre? La palabra perversiones me revolvió el estómago. Incluso en ese momento, acorralado por sus propios crímenes, su primer instinto fue la homofobia, la brutalidad. Yo no estoy usando nada, papá. Solo estoy señalando el nivel de engaño en el que todos viven. Él, dije, señalando a Demetrio con la cabeza, se alió con mi mejor amigo, su amante, para apuñalarme por la espalda. Para planear mi humillación de esta noche. Y todo con tu bendición. ¿O tampoco sabías nada de esto? Fue entonces cuando Demetrio, acorralado, humillado, expuesto en todos los frentes, decidió lanzar su propia bomba nuclear. No te atrevas a hablar de engaños. Gritó, su voz temblando de rabia. Tú, con tu aire de superioridad moral. El gran arquitecto idealista. ¿De dónde crees que salió el dinero para empezar tu estúpido estudio? Me quedé helado. La acusación era tan inesperada que me descolocó. ¿De qué estás hablando? Usé mis ahorros. Cada centavo. Demetrio soltó una carcajada fea, rota, sin alegría. ¿Tus ahorros? Por favor. Tus ahorros no habrían alcanzado ni para pagar la renta de este lugar por 6 meses. No tienes idea de nada, Fermín. Vives en una burbuja que papá construyó para ti. Miré a mi padre. Su rostro era inescrutable, una pared de granito. ¿Qué está diciendo, papá? Porfirio desvió la mirada. Y en ese gesto, en esa negativa a enfrentarme, lo supe. El fondo fiduciario de la abuela, continuó Demetrio, saboreando cada palabra, disfrutando de mi confusión, de mi dolor. El que se suponía que no podías tocar hasta los 40. ¿Recuerdas? Papá tuvo que ser creativo. Tuvo que ajustar algunos balances, mover algunos hilos con abogados y notarios, para poder sacar una parte de tu propio dinero y dártelo sin que te dieras cuenta. Lo depositó en tu cuenta a través de una tercera persona, como una herencia inesperada de un pariente lejano. Lo hizo para que te largaras y dejaras de estorbar. Te pagó para que te fueras. Cada palabra era un golpe. El estudio. Mi orgullo. Mi único logro tangible desde que había dejado la empresa. Mi pequeño rincón de integridad. Todo estaba construido sobre una mentira. No era mi independencia. Era una jaula dorada que ellos mismos habían financiado para mantenerme callado y a distancia. La ironía era tan cruel, tan perfecta, que era casi poética. Me sentí mareado. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Me apoyé en la mesa del comedor para no caer. Los papeles que había impreso con tanta rabia justiciera ahora parecían burlarse de mí. ¿Es verdad? Le pregunté a mi padre, mi voz apenas un susurro. Él no respondió. Simplemente se encogió de hombros, un gesto de indiferencia que me partió el alma en dos. Era tu dinero, al fin y al cabo, dijo, como si eso lo justificara todo. Considéralo una liquidación. Mi mirada se dirigió a mi madre. Ella era mi última esperanza,
el último vestigio de conciencia en esa habitación. La busqué con la desesperación de un hombre que se ahoga, esperando una palabra, un gesto, algo. Mamá. Soledad me miró. Y por primera vez esa noche, vi algo en sus ojos. Vi el dolor, la culpa, la miseria de su propia cobardía. Levantó una mano, sus dedos temblando, como si quisiera alcanzarme, como si quisiera decir lo siento. Pero la mano cayó a su costado, inerte. Luego, lentamente, negó con la cabeza y apartó la vista, fijándola en la alfombra persa que adornaba su propio salón, a kilómetros de distancia, en un mundo donde estas conversaciones sucias no tenían lugar. Ese fue el golpe de gracia. La negación de mi padre era cruel. La revelación de mi hermano era sádica. Pero el silencio de mi madre, el silencio de mi madre fue la traición definitiva. Fue la confirmación de que, en la ecuación de su vida, mi dolor y mi dignidad valían menos que su comodidad y su miedo. La rabia, el dolor, la humillación, todo se fusionó dentro de mí en una sola cosa, una claridad absoluta y aterradora. Ya no había nada que salvar. No había puentes que reconstruir. Solo quedaban las ruinas. Y era hora de prenderles fuego. Largo, dije. Mi voz era tan baja que apenas se oyó, pero cortó el aire tenso de la habitación como un cuchillo de obsidiana. Fuera de mi casa. Ahora. Porfirio me miró, sorprendido por mi repentina firmeza. La presa se había convertido en depredador. No hemos terminado de hablar, Fermín. Podemos arreglar esto. Todo tiene un precio. Oh, sí, hemos terminado, respondí, mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear. Ustedes terminaron de hablar por mí esta noche, en la puerta de su casa. Ahora yo he terminado con ustedes. Me enderecé, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. La fuerza de alguien que ha sido despojado de todo, incluso de sus propias victorias. La fuerza de alguien que ya no tiene nada que perder. Salgan. O juro por Dios que llamaré a la policía ahora mismo y les contaré que los líderes de Construcciones Reyes están en mi apartamento intentando sobornarme. Demetrio dio un paso amenazante hacia mí, pero mi padre lo detuvo con un gesto. Porfirio era muchas cosas, pero no era estúpido. Vio el cambio en mis ojos. Vio que el niño asustado al que siempre había intimidado había desaparecido. En su lugar había un hombre. Un hombre al que habían empujado demasiado lejos. Un hombre que ahora sostenía el detonador. Salieron en silencio. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por una tensión nerviosa, por el hedor del miedo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el apartamento se sintió extrañamente silencioso y vasto. No perdí el tiempo. No me permití dudar. Caminé directamente hacia mi teléfono y marqué el número de mi tío Isidro. Tío, soy yo. Lo tengo todo. Y acaban de darme la última razón que necesitaba. ¿Estás seguro, Fermín? Su voz era grave. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. El nombre de la familia quedará manchado para siempre. El nombre ya está manchado, tío. Yo solo voy a limpiarlo con fuego. Colgué y me senté frente a mi ordenador. Mis dedos volaron sobre el teclado. Redacté un correo electrónico. Corto, preciso, sin emoción. Para su atención. En la línea de destinatarios, puse 2 direcciones. La primera era la de un periodista de investigación de renombre, un hombre conocido por su tenacidad y su incorruptibilidad, cuyo contacto me había proporcionado mi tío. La segunda era la dirección de correo electrónico general de la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno de la ciudad. Adjunté todos los archivos. Las hojas de cálculo de Adela. Los informes de materiales. Los correos de Demetrio. Las transferencias a la empresa fantasma. Y, por último, la foto. No como chantaje, sino como prueba de la conspiración personal, del motivo detrás de la cortina de humo. Mi dedo se cernió sobre el botón enviar. Por una fracción de segundo, que se sintió como una eternidad, dudé. La cara de mi madre, con su dolor silencioso, apareció en mi mente.
El recuerdo de mi padre enseñándome a andar en bicicleta en el parque, su risa orgullosa. Un eco lejano de la risa de Demetrio cuando éramos niños, antes de que la rivalidad nos consumiera, cuando compartíamos un cuarto y secretos. Un torbellino de lo que fuimos, de lo que podríamos haber sido. Los fantasmas de una familia que quizás nunca existió realmente, salvo en mi propia mente. Luego, recordé la puerta cerrándose en mi cara. El desprecio en sus ojos. La fría indiferencia ante mi dolor. Recordé la revelación de que mi propio sueño de independencia era una farsa financiada por ellos. Recordé los rostros de las familias que vivirían en esos edificios fraudulentos. Recordé la promesa que le hice a Adela. La verdad. Hice clic. El correo desapareció de mi bandeja de salida. Un pequeño sonido, casi imperceptible, que significaba el fin de un imperio. El fin de una familia. Me recliné en mi silla y cerré los ojos. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo un vasto y profundo vacío. Y en el centro de ese vacío, una extraña sensación de paz. La paz de haber hecho lo correcto, sin importar el costo. La paz de ser, finalmente, libre. Libre de sus expectativas, de su desprecio, de su amor tóxico. Libre. Los días que siguieron fueron un borrón surrealista, una existencia vivida a través de las pantallas. El primer eco de mi acción llegó 48 horas después, en forma de un artículo en línea, publicado en la portada del portal del periodista de investigación. El titular era explosivo, diseñado para causar el máximo daño: el imperio de cemento y corrupción, documentos revelan fraude masivo en Construcciones Reyes. El artículo detallaba, con una precisión quirúrgica y citando extractos de los documentos que yo había enviado, el esquema de malversación en el proyecto Las Lomas. Ese fue el primer temblor. El terremoto vino 24 horas después. Mi teléfono comenzó a arder. Llamadas de números desconocidos, de periodistas, de curiosos. Notificaciones de noticias cada pocos minutos. La Fiscalía había anunciado una investigación oficial. Las oficinas de Construcciones Reyes en Santa Fe habían sido allanadas por agentes federales, las imágenes de cajas de documentos siendo sacadas del edificio repetidas en un bucle sin fin en los canales de noticias. Las acciones de la empresa, que cotizaban en bolsa, se desplomaron en cuestión de minutos antes de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspendiera su cotización. El nombre Reyes se convirtió en sinónimo de escándalo. Luego vinieron las llamadas de ellos. Primero Demetrio, su voz una mezcla de pánico y amenazas incoherentes. «Estás muerto, Fermín. Te voy a encontrar y te voy a matar». No contesté. Luego mi madre, dejando un mensaje de voz tras otro, su voz pasando de la súplica al llanto histérico y finalmente a la acusación venenosa. «Has destruido a tu familia. Espero que estés feliz. Has matado a tu padre». Borré los mensajes sin escucharlos hasta el final. Y finalmente, Porfirio. Un solo mensaje de texto, enviado desde un número desconocido. Has firmado tu propia sentencia de muerte. Y la nuestra. Nunca olvides que la sangre llama a la sangre. No sentí nada. Era como ver una película sobre la vida de otras personas. Me había disociado, mi mente construyendo un muro para protegerme del tsunami emocional. Me reuní con mi tío Isidro y un equipo de abogados que él había contratado. Pasamos horas en una sala de juntas anónima, preparando mi declaración, organizando las pruebas. Por primera vez, no estaba solo. Tío Isidro fue mi roca, mi estratega, guiándome a través del laberinto legal con la calma de un veterano que ha visto demasiadas batallas. Hiciste lo correcto, Fermín, me repetía. No lo dudes ni un segundo. Pero el momento más importante para mí no fue en una oficina de abogados. Fue en un pequeño café en la colonia Narvarte, un lugar sin lujos, con olor a café de olla y pan dulce. Allí me reuní con 3 de los futuros residentes del proyecto Las Lomas, a quienes el periodista había contactado. Eran un maestro de secundaria, una enfermera del Seguro Social y un mecánico.
Personas trabajadoras que habían invertido los ahorros de toda su vida y en muchos casos se habían endeudado por décadas para comprar el sueño de tener una casa propia. Les conté la verdad. Les mostré los documentos que probaban cómo la empresa de mi propia familia los había estafado y puesto en peligro. Vi el shock en sus ojos, la ira, el miedo. Vi a la enfermera llorar en silencio. Vi al mecánico apretar los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero al final, después del dolor, también vi gratitud. Gracias, joven, me dijo el maestro, un hombre mayor con las manos curtidas por el trabajo y la dignidad en la mirada. Gracias por tener el valor de hacer lo correcto. Nosotros no somos nadie, no tenemos poder. Sin usted, nunca nos habrían escuchado. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Mi familia me había repudiado, pero al decir la verdad, había encontrado una conexión más profunda con mi comunidad, con la gente real a la que mi trabajo como arquitecto siempre había aspirado a servir. No estaba reparando a mi familia. Estaba empezando a repararme a mí mismo. Estaba limpiando el veneno del apellido Reyes, un ladrillo a la vez, con la esperanza de construir algo nuevo y limpio sobre las ruinas. Un año. A veces se sentía como una década, otras como un parpadeo. El imperio de los Reyes se había derrumbado con la espectacularidad de una demolición controlada. Porfirio, enfrentado a una montaña de pruebas y a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Perdió la empresa, pagó multas que lo dejaron casi en la ruina y ahora cumplía arresto domiciliario en la misma mansión donde me había cerrado la puerta. Un rey exiliado en su propio castillo vacío, con un brazalete electrónico en el tobillo como única joya. Demetrio no tuvo tanta suerte. Las pruebas en su contra, incluyendo los cargos de soborno y conspiración, eran abrumadoras. Estaba en el reclusorio norte, esperando una sentencia que seguramente sería de varios años. La empresa, ahora bajo una nueva administración designada por los tribunales, luchaba por sobrevivir y limpiar su nombre, un proceso largo y arduo. Mi madre, Soledad, se había retirado a la casa del lago en Valle de Bravo. Me escribió una única carta, un documento extraño y divagante, lleno de reproches, autocompasión y, escondida entre las líneas de su caligrafía perfecta, una débil sombra de arrepentimiento. Arruinaste el legado de tu padre, decía una frase. A veces, en la noche, me pregunto si no tuvimos la culpa, decía otra. No la respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para ser curadas con palabras. Quizás algún día, pero no pronto. Tadeo había desaparecido el día que estalló el escándalo. Su coche fue encontrado en el aeropuerto. Nadie sabía a dónde había ido. Simplemente se desvaneció, un fantasma en la historia de mi vida, dejando tras de sí solo el sabor amargo de la traición. Y yo había sobrevivido. Mi pequeño estudio de arquitectura, irónicamente, había prosperado. La publicidad del caso, donde mi nombre se asoció con la ética y la valentía, me trajo nuevos clientes. Gente que buscaba algo más que paredes y techos, buscaban integridad. Me mudé a un apartamento más grande, con un balcón que daba a un parque. Había adoptado a un perro callejero al que llamé Nébula, una broma privada y agridulce. Esta Nochebuena era diferente. El aire en mi apartamento era cálido y olía a pino y a bacalao, una receta que mi tío Isidro me había enseñado. La mesa no era grande ni lujosa, pero estaba puesta con cuidado para 5 personas. Mis invitados. Mi nueva familia. La familia que yo había elegido. El primero en llegar fue mi tío Isidro, con una botella de vino tinto en la mano y una sonrisa que le iluminaba el rostro. Huele delicioso aquí dentro, Fermín. Huele a hogar. Me dio un abrazo fuerte, el tipo de abrazo que un padre debería dar. Luego llegó Adela, la mujer cuya valentía silenciosa lo había hecho todo posible. Se había convertido en una amiga cercana, una confidente. Trajo un postre y una botella de ese mezcal artesanal oaxaqueño que tanto le gustaba a mi padre. Nos miramos y sonreímos. Era hora de crear nuevos recuerdos para esa bebida. Para exorcizar demonios, dijo, guiñándome un ojo. Mis otros 2 invitados eran el maestro,
cuyo nombre era Javier, y la enfermera, Elena. Se habían convertido en líderes de la Asociación de Residentes de las Lomas, luchando incansablemente para que la nueva administración reconstruyera sus hogares correctamente. Nos habíamos hecho amigos en las trincheras de esa lucha, forjando un vínculo basado en el respeto mutuo y un objetivo común. Estábamos sentados alrededor de la mesa, compartiendo historias, riendo. Hablando de libros, de cine, de política. No había pretensiones. No había máscaras. Solo la calidez de la compañía genuina. Era un tipo de felicidad tranquila y sólida que nunca había conocido en las opulentas y tensas cenas de la Casa Reyes. Justo cuando estábamos sirviendo el postre, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo me hizo contestar. Salí al balcón, el aire frío de la noche un contraste bienvenido. ¿Bueno? ¿Fermín? La voz era rasposa, débil, filtrada por la mala calidad de una llamada de larga distancia. Pero la reconocí al instante. Era Demetrio, llamando desde la prisión. Me apoyé en el barandal. ¿Qué quieres, Demetrio? Solo quería saber cómo estabas. La pregunta era tan absurda que casi me río. Estoy bien. ¿Tú cómo estás en tu nuevo hogar? Hubo un largo silencio. Podía oír el ruido de fondo de la prisión, gritos lejanos, el eco de puertas de metal. Te odio, dijo finalmente, su voz cargada de un veneno impotente. Destruiste todo. Lo destruiste por nada. No, Demetrio. Ustedes lo destruyeron. Ladrillo a ladrillo, mentira a mentira. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver las ruinas. Algún día saldré de aquí, Fermín. Lo sé. Y espero que para entonces seas un hombre diferente. Adiós, Demetrio. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Miré la ciudad iluminada. No sentí odio, ni satisfacción. Solo una profunda y abrumadora tristeza por el hermano que perdí hace mucho tiempo, mucho antes de que las paredes de la prisión se interpusieran entre nosotros. Volví a la mesa. Mis amigos me miraban con preocupación. ¿Todo bien? Preguntó Adela, su mirada llena de comprensión. Asentí, una sonrisa genuina formándose en mis labios por primera vez en mucho tiempo. Sí. Todo está perfecto. Levanté mi copa, llena del mezcal que ahora tenía un nuevo significado. Quiero proponer un brindis, dije, mi voz firme y clara. Por las segundas oportunidades. Por la verdad, aunque duela. Y por la familia. No la familia que nos toca por sangre, sino la que elegimos con el corazón. Por la gente que se queda a tu lado cuando el mundo se derrumba. Por construir cosas que duren, no con concreto y acero, sino con respeto y honestidad. Por todos ustedes. Salud. Chocamos nuestras copas. El sonido fue limpio, claro y lleno de esperanza. Afuera, la noche de la Ciudad de México brillaba con millones de luces, cada una historia, cada una posibilidad. Y por primera vez, sentí que yo también era una de esas luces. Pequeña, quizás, pero brillando con mi propia fuerza. Había sobrevivido a las cenizas y, de alguna manera, había aprendido a volar.